Buenos días, mis amados, bienvenidos a Montesión. El día de hoy vamos a ver la astucia de los Gabaonitas en contra de Josué. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué 9:1. Dice: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado de Jordán. ¿Qué cosas? Pues la derrota de Jericó y de Ai a manos de Josué, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, o sea, todos los feos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, muy lejana. Hagan pues ahora alianza con nosotros, porque Dios les había dicho que no hicieran ninguna alianza con los pueblos de alrededor. Y los de Israel respondieron a ellos: quizás habitan en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana otra vez por causa del nombre del Señor tu Dios, porque hemos oído tu fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomen en sus manos provisiones para el camino y vayan y al encuentro de ellos y díganles que nosotros somos sus siervos. Hagan ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a ustedes, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo. Fíjense bien, muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron con el Señor y no consultaron con Yahweh. Fíjense bien, no consultaron. Aquí el punto clave es que no consultaron. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Y qué sucede aquí? Dice en el versículo 16: pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. Oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y que habitaban en medio de ellos. Entonces, cuando Dios da una orden, es muy importante que haya obediencia. ¿Y qué sucede en este caso? Pues sucedió lo mismo que pasó en el huerto del Edén, cuando el enemigo engaña a Eva, difamando a Dios, diciéndole que
Sabe Dios que el día que coman de este árbol, de este fruto, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y Eva vio que era un árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? La sabiduría. Entonces, ahora cuando llegamos a este capítulo de Josué, vemos que Dios en el principio dio la orden a Adán y Eva de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y bueno, en Josué el Señor le ordena a Josué que no hagan alianza con los pueblos que están alrededor de ellos, que son los jebuseos, los heveos, los jerjeseos. Entonces, así lo hace Josué. Sin embargo, vienen los gabaonitas y usando de astucia, fíjense muy bien, usando de astucia, así como usó el enemigo de astucia para engañar a los primeros padres, también en esta ocasión utilizaron de astucia para engañar a Josué y le dijeron: nosotros venimos de muy lejos, mira cómo están estos dones que nosotros traíamos para Israel. Está el pan mohoso, nuestros vestidos ya están viejos, nuestros zapatos también están rotos, dicen, y decían los gabaonitas: nosotros queremos que hagan ustedes alianza con nosotros. Y les respondieron: ¿cómo podremos hacer alianza con ustedes? Tal vez ustedes viven cerca, son nuestros vecinos, y entonces no podemos hacer alianza con ustedes. Pero ellos, dice, que les dijeron: pues, pero mira, les respondieron: somos tus siervos, mira cómo venimos de tan lejos, que mira cómo está el pan, que mira cómo está la comida que traemos, mira cómo estamos todos pues con las vestiduras ya viejas. Y entonces pues se quedaron así pensando los de Israel: ay, sí, cierto, se me hace que sí vienen de muy lejos. Dice: hemos oído lo que ustedes hicieron con los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og. Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán. Y hemos oído eso. Entonces nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron que tomásemos todas estas cosas para el camino, para traerlas a ustedes, y entonces nosotros queremos hacer alianza con ustedes. Y esto lo hicieron los gabaonitas porque también ya habían oído lo que había pasado en Jericó, que las murallas cayeron, y lo que había pasado en Ai, que también vencieron, a pesar de que ahí habían tenido primeramente una derrota a causa de que uno de los soldados había tomado un manto babilónico y unas monedas, o sea, había tomado del anatema que el Señor había dicho que no lo hicieran, porque ese botín era para el Señor, lo que había hecho Acán. Y pues los gabaonitas planearon, hicieron un plan maestro para proteger sus vidas. Entonces los israelitas aceptaron la palabra de los gabaonitas. Fíjense muy bien que nosotros nunca debemos de confiar en nadie. A veces, ¿cuántas veces no se ha visto que los mejores amigos, que las mejores amigas son los peores enemigos? ¿Por qué? Esto sucede porque esas personas que son los mejores amigos conocen toda nuestra vida, conocen nuestra intimidad, entonces toman provecho de ello. ¿Qué sucede?
que a veces por envidia, a veces por coraje, traicionan la lealtad, traicionan la amistad. ¿Cuántas veces una mejor amiga no se queda con el novio? ¿O cuántas veces un mejor amigo no le baja a la novia o a la esposa? Entonces, ¿por qué? Pues porque así como existen las obras de Dios, el enemigo también tiene sus obras. Y es necesario que nosotros entendamos esto, que nosotros siempre debemos estar en comunión con Dios y consultarlo a Él, preguntarle a Él qué debemos hacer en las cosas más íntimas. Diariamente tenemos que estarle agradeciendo a Dios porque podemos ver, porque podemos caminar, porque podemos comer, porque podemos mover nuestro cuerpo, porque podemos pensar. Diariamente tenemos que agradecerle a Dios por el aire que respiramos, por el techo que tenemos. Dice la palabra que teniendo abrigo y sustento, con eso estemos contentos. Y bueno, vemos en estos pasajes que de la misma forma tenemos siempre que preguntarle a Dios qué tenemos que hacer en cada cosa, por pequeña que sea. Debemos de consultar a nuestro Dios, porque recibimos una gran lección. Josué era un general de generales, Josué era un ungido del Señor. Josué ya había, bueno, no fue Josué, fue Dios a través de Josué y del pueblo, de los sacerdotes, que habían tirado las murallas de Jericó, que habían vencido a Ai. Y entonces el Señor había dado la victoria, pero es el Señor el que da las estrategias. Entonces, cuando los de Gabaón escuchan las victorias del pueblo de Israel, deciden usar de astucia para engañarlos, igual que lo hizo el enemigo desde un principio. Y entonces, ¿qué sucede en este caso? Dice la palabra claramente que no consultaron al Señor. Y entonces Josué hizo paz con ellos, hizo pacto con ellos, y después de 3 días se dio cuenta de que vivían muy cerca de ellos. Entonces, aquí es necesario que nosotros reconozcamos que nuestra sabiduría no es suficiente para andar por la vida, sino que la sabiduría de Dios, del omnipotente, del omnisciente, el que todo lo sabe, el que conoce aún los más íntimos pensamientos de las personas, de nosotros mismos, a Él tenemos que venir y consultarle. Tenemos que estar con Él en oración de tal forma de que Él abra nuestro entendimiento, de que Él nos ayude en nuestra vida diaria, en nuestras luchas diarias, de tal forma que Él haga su perfecta voluntad en nosotros, que es buena, agradable, valga la redundancia, perfecta. Entonces, la perfección de Dios tiene que estar en nosotros. ¿Y cómo va a estar esa perfección? Cuando nosotros le alabamos, le exaltamos, le oramos, cuando nosotros dependemos de Él. Muchas veces dentro del ministerio, a veces hay desacuerdos y a veces hay envidias. ¿Qué pasó con José y sus hermanos? Los hermanos de José le tenían envidia y lo quisieron matar. Tenían envidia de que era el consentido del papá. Tenían envidia de que le había dado el padre una túnica de colores. Tenían envidia de su visión, de su unción, porque no nada más les dio palabra esa vez, que dijo que él veía 11 espigas que se inclinaban delante de él, sino que por eso no hay que contarle nuestros sueños a nadie, porque pueden causar malestar, así como Caín se enojó contra de Abel porque había dado un más excelente sacrificio a Dios que él. Entonces es necesario que nosotros
entendamos esto, que siempre debemos consultar al Señor para saber qué tenemos que hacer, sobre todo en estos tiempos finales, sobre todo en estos tiempos de apocalípticos. Tenemos que estar tomados de la mano de Dios, tenemos que depender de Dios, tenemos que preguntarle a Él qué debemos hacer, hacia dónde debemos de movernos. O sea, ya en muchos lados están diciendo pues salgan de las ciudades, pero Dios te lo tiene que decir a ti. Ya tenemos que prepararnos, pero Dios te lo tiene que decir a ti. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos una comunión personal con Él, no que nosotros dependamos de otras personas o de los ungidos para que hagamos algo. Recordemos que todos, como somos humanos y como humanos somos imperfectos, la perfección de Dios tiene que habitar en nosotros por medio de la unción del Espíritu Santo. Una vez me decían, entonces, ¿por qué tal persona dice que está ungida pero actúa de tal forma? Bueno, porque la unción no es del ungido, la unción baja de Dios hacia nosotros, que somos como vasos de barro, para que Él actúe o hable a través de nosotros. Y Dios quiere que entendamos también que aquí en el huerto del Edén hay 3 voces. Está la voz de Dios, que es la que debemos de seguir, está la voz del enemigo que nos quiere engañar, y está la voz del hombre. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de eso. Y en estos tiempos finales, con esto de que el virus y no el virus, y que el bicho y que quién sabe qué, nosotros no tenemos que adoptar el pensamiento de los noticieros. Nosotros no tenemos que aceptar las voces que se mueven alrededor de ellos. Nosotros tenemos que saber lo que Dios opina acerca de todo esto que está sucediendo. En Mateo 24 dice que vendrían plagas, enfermedades, temblores, sismos. Entonces, todo esto nos está indicando que son tiempos finales. Sin embargo, aún no es el fin, pero cuando todas estas cosas estén pasando, levanten su cabeza, porque su redención viene, el Redentor viene, el Señor ya viene. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que como en 2 años, que como en 3 años viene el Señor. Sin embargo, nosotros tenemos que prepararnos en ese tiempo como esa novia para nuestro Redentor. Tenemos que estar vestidos con vestiduras de lino fino para recibir a nuestro Señor. Él quiere que nosotros estemos confiadas en Él, que no hagamos lo que hizo Josué a pesar de ser un gran general, sino que hagamos lo que el Señor quiere. En este caso, consultarlo a Él. ¿Por qué Josué y Israel no consultaron al Señor? Bueno, pues no lo consultaron porque ya estaban muy seguros, ya habían ganado la batalla de Jericó, ya el Señor les había dado la victoria en Ahí, ya habían cruzado el Mar Rojo, ya habían cruzado el Jordán. Entonces, dar por sentada la protección divina es muy peligroso. No consultar al Señor es muy peligroso, porque el enemigo sabe por dónde atacar. Y en este caso, la astucia de los gabaonitas hizo que Josué e Israel entraran en pacto con ellos. Y nosotros no debemos pactar con el enemigo. Nosotros debemos estar siempre bajo la cobertura divina. Señor, yo no sé hacia dónde moverme, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo
moverme, cómo caminar. Tú abres camino donde no lo hay, y te pido, Señor, que tú abras las puertas que yo necesito que sean abiertas, pero también que cierres todas aquellas puertas por las cuales tú no quieres que yo entre. Pedirle a Dios constantemente que sea Él haciendo su perfecta voluntad en nosotros. Nuestra voluntad, amados, no nos conviene, porque muchas veces nosotros escogemos cosas que no son convenientes. Como recuerdo el caso de una mujer en el albergue que decía, estaba en el albergue su hijo porque tenía problemas de adicciones, y dice que ella era cristiana y entonces a la mera hora se casa con un incrédulo, y ella sabía que no debía casarse con él, pero pues ya saben, ¿no? La historia de siempre. Pensó que con su amor lo iba a cambiar. Entonces dice esta mujer que le fue como en feria con el incrédulo. Entonces yo he visto muchas veces como varones creyentes se casan con incrédulas, y he visto como mujeres se casan con incrédulos, mujeres creyentes se casan con incrédulos, y el Señor quiere que nosotros confiemos en Él, porque Él sabe hacia dónde nos va a llevar. Él sabe cuál es la unción que ha puesto en nosotros. Él sabe la misión que Él ha puesto en nosotros para estos tiempos finales. Él sabe el destino profético que nosotros tenemos y cómo nos tiene que preparar, pero Él nos ha dado libre albedrío. ¿Por qué nos ha dado libre albedrío? Para que nosotros podamos escoger si obedecer a Dios o no obedecerlo. Y a mayor unción, mayor obediencia. Y a mayor obediencia, mayor libertad en el espíritu. Entonces, nosotros debemos entender que para todo tenemos que consultar al Señor. A cada paso, a cada momento, a cada minuto. Cuando nosotros salimos a la calle, tenemos que preguntarle al Señor, porque no sabemos si podamos tener algún inconveniente, algún accidente. Entonces Dios quiere que constantemente nosotros estemos limpiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Quiere que constantemente estemos en comunicación con Él, en oración, en intercesión con Él, porque el enemigo usa de astucia, así como los gabaonitas utilizaron de astucia. También el enemigo usa de astucia para querer destruirnos. Y entonces nosotros tenemos que estar constantemente bajo la cobertura divina de Dios, bajo su cobertura, para que Él nos guarde. Cuando nos salimos de la cobertura es muy peligroso. Cuando no consultamos a Dios es muy peligroso. A veces no sabemos qué hacer y tenemos que preguntarle al Señor, decirle: ayúdanos en esta situación, ayúdanos en este dolor, ayúdanos en esta pérdida, ayúdanos. Tenemos que estar conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Sí, todo mundo, todos los predicadores ya están hablando de los tiempos finales, ya están hablando del anticristo, de la marca, de... Sí, está bien, son tiempos finales, pero sobre todo tenemos que estarnos preparando para esos tiempos, estando con el Señor, pidiéndole al Señor que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos guarde, que Él nos bendiga, que Él sea el que nos guíe en medio de estos tiempos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos ya que salir de las ciudades o todavía no? ¿Tenemos ya que hacer las despensas o todavía no? Porque a mí me dice una persona, no, pues sí, es que sí va a suceder todo esto, pero todavía no es el tiempo. Pues yo ya veo que todas las señales se están cumpliendo. Entonces
es necesario que nosotros estemos de la mano del Señor, pidiéndole que Él nos guarde, que Él nos ayude, que no seamos engañados de los malos amigos, que no seamos engañados por el enemigo. El enemigo, si puede usar a nuestra propia familia, a nuestra propia madre para destruirnos, la va a usar, amados, la va a usar. Entonces, que nosotros oigamos solamente la voz del Señor. Recuerdo que una amiga muy querida me decía, es que yo no me quería casar con mi esposo y, y pues a la mamá ya le urgía que se casara. Entonces, ¿qué sucedió? La animaba a que se casara. ¿Y qué sucedió después? Pues que le fue como en feria, porque no era la voluntad de Dios. Entonces, a veces es necesario, sí, los padres son una cobertura, pero también es necesario tener una relación personal con Él, preguntarle al Padre de los cielos qué es lo que tenemos que hacer, porque Él nos va a ayudar, Él nos va a avisar, Él nos va a levantar. Él quiere que en estos tiempos estemos nosotros limpiando nuestra vida, nuestro corazón, como con la liberación. ¿Qué tenemos que hacer? La autoliberación. Porque bueno, si ya a veces, ahora que se están cerrando las iglesias, pues no voy a poder ir con el pastor o con los ministros de liberación a que me liberen. Voy a tener que hacer mi propia liberación para mí, para mis hijos. ¿Y cómo se hace la autoliberación? Pues ordenando que todos esos enemigos que nos están atacando de celos, de envidias, de iras, de contiendas, de robo, de malformación, de hechicería, de brujería, sean reprendidos y los echemos fuera, porque cada uno de ustedes tiene la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Dice la palabra, he aquí les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y nada los dañará. Nada los dañará si están en santidad, si están en oración, si están en obediencia, si están en santificación, porque dice, bueno, pues vino el enemigo y me dio una revolcada. Pues si te dio una revolcada quiere decir que no estabas en santidad. O cómo voy a hacer una liberación o una autoliberación si estoy con un pie con Dios y con otro pie con el enemigo. Pues así no se puede. O si medio obedezco, o si medio creo. No, tenemos que ser de una sola pieza. Dice el Señor que Él a los tibios los vomitará. O eres frío o eres caliente. O quieres con el enemigo totalmente o quieres totalmente conmigo. Pero si estás con uno y con otro, yo te voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. Entonces, en estos últimos tiempos, escojamos cuál es nuestra voluntad. Porque la voluntad la tenemos para decirle sí o no al Señor. Y es necesario que nosotros entendamos cómo Él nos ama hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el amor con amor se paga, mis amados. Sigamos la senda de la rectitud, sigamos la luz de Yahshua Mashiach, quien nos sanó, nos salvó, nos bendijo y nos dio de su libertad para sanarnos, para salvarnos, para bendecirnos, para levantarnos, para llevar a cabo esas bodas del Cordero que Él quiere tener con nosotros. Les bendecimos, vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos en esta hora. Te pedimos que seas tú haciendo tu perfecta voluntad en tus hijos, que seas abriendo sus ojos y sus oídos espirituales, que seas abriendo su entendimiento para que ellos conozcan el camino por el que deben de andar, que ellos se tomen de tu mano hoy y por siempre. Y también en esta hora, Señor, ponemos la bendición
sacerdotal sobre tus hijos. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Haga Yahweh resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que Yahweh tenga de ustedes misericordia y les dé de su shalom. Sí, Señor, gracias te damos por tu Monte Sión, gracias te damos por los que nos están viendo, y te pedimos que tú hagas tu perfecta voluntad en nuestra vida, en nuestros hijos, en tu Monte Sión, en cada ministro, en cada ministerio, porque debemos caminar en la unidad del Espíritu. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Y también en esta hora te pedimos por la sanidad y la salvación de la familia Galicia Montoya, González Montoya, Montoya Frías, por el sensible fallecimiento de Marta Galicia. Pero sabemos, Señor, que ella está contigo, que ella en esta hora está frente de ti, y te pedimos, Señor, por sus hijos, por Valerie, por Jaime Enrique, para que tú sanes su corazón y ellos entiendan que es nada más un momento para que ellos se reúnan con su madre. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te bendecimos y te alabamos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua el Mesías. Amén y amén. Pues gracias, mis amados, por su atención. Dios les bendiga.